base a lo que ha venido nuestro hermano compartiendo en los últimos días, el tema de esta enseñanza o reflexión, no sé cómo lo manejan, el carácter moral de un líder. El carácter moral de un líder. Tomando y considerando lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Entonces ahí le ponemos el título, el carácter moral de un líder, con base a 2 Corintios capítulo 8, versículo 6. El apóstol Pablo, dentro de su ministerio, tuvo muchos hombres que le siguieron, y entre ellos, uno de ellos fue Tito. Y en el capítulo 8 habla de un tema importante donde hay una recolecta de ofrendas para poder llevar a los pobres en Jerusalén. Y dentro de ese mover, dice el versículo 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia que tenía que ver con la recolecta y poder cumplir esa encomienda que tenía en ese momento. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 6 y versículo, vamos a tocar un poquito el 7 y el 8, pero básicamente desde el versículo 6. Segunda a los Corintios 8, versículo 6, donde encontramos un pasaje donde el apóstol Pablo le da o le hace recalcar una encomienda a Tito para poder llevar a cabo la obra de recoger unas ofrendas. Segunda a los Corintios 8, versículo 6. En la actualidad, y el tema, yo les decía, es el carácter moral de un líder. Dentro de todo lo que viene haciendo Dios aquí en la iglesia Betel, viene trabajando algo muy importante, que es el tema del liderazgo, y de alguna manera todos fungimos de alguna manera como líderes dentro de la familia, en el trabajo, en la sociedad. Dios nos ha encargado la labor de poder compartir las cosas de Dios. Y en la actualidad, mientras meditaba en este momento que compartiera con ustedes esta palabra que revisamos en la epístola de Pablo a los Corintios, y viendo la situación en la cual nos encontramos hoy en día, yo me encontré algunos puntos que quiero compartir en esta tarde. Y dentro del carácter moral de una persona o de un líder, es muy importante entender algunos aspectos. Déjenme, le doy algunas preguntas. La situación hoy en día radica o parte de la escasez de una pureza doctrinal y o una integridad. Anótelo. La situación hoy en día radica en la escasez doctrinal y o integridad de un líder. Escasez de pureza doctrinal y o integridad de un líder. ¿Qué significa eso? En la actualidad, la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos, regularmente el cristiano se prepara para poder dar un buen sermón, un buen mensaje, una buena predicación. En el caso de los que cantan, poder cantar, poder tocar, poder compartir, y nos ocupamos de que las cosas salgan bien. Nos preparamos, leemos, oramos, pero desafortunadamente ese cuidado que se tiene en la enseñanza no va acompañada de una vida de integridad. Porque la gente hoy dice, no me importa cómo viva, mientras predique y mientras haga las cosas bien, todo está bien. Y ese es un problema muy grave, porque no podemos separar lo que enseñamos de cómo vivimos. Entonces, cuando Dios a través del apóstol Pablo le encarga una encomienda a Tito, tenía que ver no con la reputación de Tito como siervo de Dios, sino en el carácter del siervo de Dios. Eso es muy importante. Hoy, tenemos que entender que algo que debe de ocurrir en el liderazgo es tener cuidado de lo que enseñamos,
de la misma manera como vivimos. Porque si no ocurre eso, entonces tenemos un problema, que vamos a ver más adelante cuáles son las consecuencias de ese problema. Resultado de no cuidar la enseñanza doctrinalmente pura, por decirlo así, y de una vida íntegra, el resultado de eso es que se baja el estándar del liderazgo. Se baja el estándar. Ya no es tan exigente el poder ser un líder o un siervo, como lo querramos manejar. Pero todo parte de la pureza de lo que se enseña y también de cómo vivimos. Hoy, tristemente, el cristianismo se convierte en un título, en un uniforme que nos ponemos cuando venimos al culto y que cuando llegamos a la casa nos lo quitamos y lo colgamos y los restantes días no lo utilizamos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el cristiano o el líder, el cristiano, dejémoslo ahí, ha dejado algo de lado y se llama la palabra de Dios. Un líder debe de entender o tener un alto concepto de la palabra de Dios. Un alto concepto de la palabra de Dios para cuidar la pureza doctrinal. Y voy a pedirles que busquemos Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. ¿Cómo cuidar entonces la pureza de lo que enseñamos? Y para poder llegar a ese lugar, tenemos entonces que tener un alto concepto de la palabra de Dios. Juan 14, 15. El apóstol Juan dice en Juan 14, 15, si me amáis, guardad, ¿qué dice? Lo que el apóstol Juan está diciendo, que en la medida que yo ame a Dios, es proporcional a la obediencia que yo tengo a Dios. Un alto concepto de Dios debe de producir en nosotros, cristianos, cristianas, líderes, que cuidemos lo que enseñamos y cómo vivimos. Se lo explico un poco más antes de que le dé una definición. Y perdón que tome aquí este ejemplo. Quizás aquí hay un hermano, o aquí viene el hermano Toño, que se dedica y él es taxista, ¿cierto? Los taxistas tienen un día a la semana, me parece, que hacen guardia, ¿cierto? Ese día de guardia, regularmente, el que le toca la guardia le dice a la esposa, ¿sabes qué, mi amor? Hoy tengo guardia, no vayas a tener nada, si quieres el siguiente día, pero hoy estaré de guardia desde las 6 hasta las 11 de la noche, un ejemplo. Y en ese lapso de tiempo no puedo atender ninguna actividad porque me toca hacer guardia. El taxista que desobedece esa indicación, ¿qué pasa? Lo castigan y lo sancionan. ¿Por qué? Porque el trabajo se ha constituido en un alto concepto. No puede desacatar esa orden, porque si lo hace, lo sancionan y lo castigan. Pero ¿cómo si hablamos del mismo cristiano, sí puede faltar al culto y no pasa nada? Un alto concepto significa darle el lugar más alto a lo que nos toca hacer. Y en el caso del cristiano debemos de darle el lugar más alto a la palabra de Dios. Cuando nosotros perdemos ese lugar, entonces comienza a bajarse el estándar de muchas cosas. Déjeme dar una definición de lo que significa un alto concepto de la Biblia. Significa sumisión absoluta a la autoridad de Dios. Un alto concepto de la palabra de Dios es sinónimo o significa sumisión a la autoridad de Dios de manera absoluta. Cuando nosotros entendemos que tener un alto concepto de Dios tiene que ver con sujetarnos a la autoridad de Dios de manera absoluta, sin cuestionamientos. Que el culto es el domingo a las 10 de la mañana, no tengo por qué cuestionar a Dios en ese aspecto. Sé que yo como líder debo de estar ahí, porque si yo no aprendo a sujetarme, nunca podré ser un buen líder. Un buen líder comienza primero sirviendo. Por eso Juan dice que si le amamos, somos llamados a guardar esos mandamientos. Ahora,
cuando nosotros le bajamos o disminuimos la autoridad de la palabra de Dios, eso nos lleva a vivir un fenómeno que la Biblia en el Antiguo Testamento lo describe como corrupción de la palabra de Dios. Cuando un líder, cuando un cristiano, cuando una cristiana disminuye el estándar de la autoridad de Dios, llega un momento a que ese cristiano se corrompe. La palabra corrupción significa descomposición. Es decir, ya no tiene el mismo efecto. Lo que Dios te habló, ya no lo atiendes. Y eso nos lleva a nosotros, después de que llegamos a ese lugar de corrupción, porque estamos hablando del carácter moral de un líder. El carácter moral de un líder no es la reputación del líder, porque la reputación tiene que ver lo que la gente piensa de mí. El carácter de un líder, el carácter de un líder no tiene que ver con lo que la gente piensa, sino con lo que ese líder o ese cristiano es. ¿Sí me explico? No tiene que ver con lo que la gente piensa de mí, porque la gente puede pensar del pastor Abisaí muchas cosas. No, yo debo de ocuparme con lo que yo soy, porque donde la gente no me ve Dios. Y si yo no me voy a portar bien frente a Dios, entonces estoy mal. Entonces debemos de ir al asunto en no pensar en lo que la gente piense de nosotros, sino en lo que nosotros somos realmente. Y voy a llevarlos a unos pasajes. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Y aquí vamos a ver un pasaje en el cual nos va a dar mucha luz para entender de dónde viene el liderazgo que Dios nos da o nos encomienda en esta tierra. Esta porción, Hechos 20, 28, dice: por tanto, mirad por vosotros. Le está hablando a los líderes. Pablo manda llamar a los líderes de Éfeso antes de que él partiera a Jerusalén para llevar las ofrendas. Ese es el contexto. Y antes de que eso suceda, Pablo manda llamar a los líderes, a los ancianos de Éfeso, de la iglesia en Éfeso, para decirle lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros, cuídense, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, ¿qué dice? Por obispos. ¿Qué significa eso? Que el liderazgo a los ancianos, ¿quién se los dio? ¿El hombre? No, fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando Dios levanta un líder, debemos de ocuparnos y preocuparnos de que el llamado sea de Dios, porque es Dios el que nos pide cuentas. Los ancianos de Éfeso estaban siendo en ese momento conscientes de que quien los estaba llamando era el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Usted vino a este lugar no solamente para cumplir con algo que tiene que cumplir. Usted vino a este lugar porque sabe que Dios le va a hablar y Dios le va a ministrar su vida. Estamos atendiendo el llamado de Dios. Y todo líder comienza con entender que él fue llamado no por un hombre, no por un movimiento, sino por Dios. Y es a Dios a quien nos debemos, y es a Dios a quien le debemos de entregar cuentas. No preocuparnos, aunque también va implícito el cuidarnos de los demás, sino más bien tener en cuenta que Dios fue el que nos llamó. Usted está aquí porque Dios lo llamó. Usted tiene que entregarle cuentas a Dios. Entonces Pablo le dice a los ancianos, a los líderes de la iglesia en Éfeso: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entender con conciencia que fue el Espíritu Santo que colocó a estos líderes en la iglesia para tener un cuidado de la iglesia. Eso debe de producir en el líder temor y reverencia a Dios. No preocuparse por lo que la gente piense, sino lo que Dios piensa de nosotros. Ahora, vamos a ver algunos requisitos que debe de cumplir un líder. Requisitos que debe de cumplir un líder.
Y vamos a ver dos citas de manera paralela. Segunda de Timoteo 3:2 y Tito 1:6. Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:6. Requisitos que debe de cumplir un líder. Primera de Timoteo 3:2. 3:2 y Tito 1:6. Primera de Timoteo 3:2 y Tito 1:6. Encontramos una palabra que es la que vamos a abordar en esta tarde. Yo les leo el texto de Primera de Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo o el episcopo, según la traducción, dice, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra importante en ese texto es la palabra irreprensible, porque después de entender irreprensible, lo que sigue es aplicado a lo irreprensible. Si no podemos entender lo irreprensible, Primera de Timoteo 3:2. Sí, Primera de Timoteo 3:2. Tito 1:6. Gracias, Señor. Dice, pero es necesario que el obispo o el líder o el siervo o el obispo sea, que dice, irreprensible. Y luego viene algunas áreas, si usted lee el texto, a partir de la palabra irreprensible, y ahí en adelante, Tito 1:6. La palabra irreprensible significa, y eso sí anótelo, modelo de virtud. La palabra irreprensible en el texto significa modelo de virtud. Modelo de virtud significa la palabra irreprensible. Por eso Pablo le dice a Timoteo, por eso es necesario que el obispo sea un modelo de virtud. ¿En qué área? En la casa como esposo. Debe de ser un modelo de virtud siendo sobrio, siendo prudente. Dice el texto, siendo un modelo como hospedador. Y debe ser un modelo para enseñar. Y esto nos habla de un cuidado, no solamente de lo que enseña, sino cómo vive. Mire lo que Pablo también le escribe a Tito, en Tito 1:6. El que fuere, el que se considere, o la que se considere líder, fuere, ¿qué dice? Irreprensible. Estoy en Tito 1:6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es muy importante entender dentro del liderazgo la palabra irreprochable. La palabra irreprochable no significa sin pecado. No significa sin pecado. Sino que lo que significa es de que no te veas envuelto en que te llamen a cuentas de. Una persona, un líder, debe de procurar ser irreprochable. Debe de cuidar no solamente lo que enseña, cómo enseña, sino también cómo vive. Porque cuando pierde el líder el cuidado del carácter, pierde algo que se llama santidad en la Biblia. ¿Cómo se llama? Santidad. Y cuando el líder le pierde el temor a la santidad, los creyentes en las bancas le pierden el miedo al pecado. ¿Escuchó eso? Cuando un líder le pierde el miedo a la santidad de Dios, el congregante que está sentado en las bancas le pierde el miedo al pecado. Eso es
Terrible. Porque una persona, un líder, hombre o mujer, debe de ser un modelo. Porque en un mensaje que predica un pastor o un líder que ocupa 40 minutos y termina en 50 minutos esa predicación, ese sermón, el que está escuchando no solo se queda con lo que predicó el que estuvo al frente, sino que se queda también con la vida de cómo está viviendo esa persona. Déjeme, se lo voy a explicar. Vamos a ir a Jueces capítulo 2, versículo 6. Jueces 2, 6. Jueces 2, 6. En lo que busca Jueces 2:6, dentro de una persona que sea irreprochable, no habla de reputación, sino de carácter, hermanos. El pasaje que vamos a leer y que usted está notando, encontramos el tema de Josué. Josué fue el último líder, por decirlo así, que salió con Israel de Egipto. Él fue el sucesor ¿de quién? De Moisés. De Moisés. Cuando sale Israel de Egipto, Dios le habla a Moisés que vea a Josué, porque a él sería el que entraría con el pueblo a la tierra prometida. Pero del más de 500,000 de judíos que salen de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida, que fue Josué y Caleb. Todos los demás murieron en el desierto. Pero sucede algo. Cuando Josué se convierte en líder y toma el lugar de Moisés, él pasó a estar al frente de la iglesia, del pueblo de Israel. Yo le decía algo a usted, muy importante. Cuando el líder le pierde el respeto a la santidad, la palabra santidad significa vivir apartado y separado para Dios. Eso es santidad, vivir para Dios. Cuando el líder le pierde el respeto a la santidad, el cristiano, el que se sienta en la banca, le pierde el respeto al pecado, o le pierde el temor al pecado. Y cuando el cristiano le pierde el temor al pecado, la iglesia o el mundo le pierde el respeto a la iglesia. No sé si me explico. ¿Por qué? Vamos a verlo. Jueces 2:6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Ponga atención ahí. ¿Cuándo sirvió Israel a Dios? ¿En el tiempo de quién? De Josué. ¿Está conmigo? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Hablamos de 2 generaciones. La generación de Josué tuvo temor de Dios. Los ancianos que vieron y que escucharon lo que Dios hizo a través de Josué, caminaron por las obras que Dios hizo al pueblo. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos, ¿me ayuda a leer? Otra generación. ¿Que no qué? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esa es la consecuencia cuando un líder, escuche bien, esa es la consecuencia cuando un líder le pierde el respeto a la santidad. Cuando un líder le pierde el respeto a la santidad, el que está escuchando allá dice, pues predica muy bonito, pero primero que viva lo que predique. Y ese que está escuchando a su hijo ya no lo va a traer al templo,
Porque un líder debe de cuidar su carácter con Dios. Cuando nosotros los líderes no cuidamos con la manera de vivir lo que predicamos, el que está escuchando, después de que escuchó el mensaje 50 minutos, toda la semana está pensando cómo vive el que está predicando allá arriba. Y fue lo que le pasó a Israel. Pasaron 3 generaciones, pero la tercera generación ya no escuchó a Dios, ya no. ¿Sabe por qué no la escuchó? Porque los que estaban al frente no vivían lo que predicaban, ni lo que enseñaban. Por eso importante es, iglesia Betel, tener la conciencia que la manera como vivimos es vital para el crecimiento de la obra de Dios. Porque si no vivimos lo que predicamos, estamos siendo estorbo para Dios. Porque lejos de que la gente se acerque a Dios, mejor se aleja. Ahora, vamos a ver las consecuencias de esta generación. Esta tercera generación, dice la Biblia, que ellos no conocían a Jehová. ¿Y por qué no lo conocieron? Porque los líderes no vivieron lo que ellos enseñaron. Versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron, ¿qué dice? A Baales. Cuando el líder le pierde el respeto a la santidad, sé consciente, el que está escuchando le pierde el miedo al pecado y peca más. Los líderes somos llamados no solamente a predicar bien, sino a vivir como Dios pide que vivamos. Porque el mensaje más importante de un líder no es la manera como vivimos, sino no cómo predicamos, sino cómo vivimos. Yo estaba haciendo un recuento aquí en la comunidad de Santa Clara y me pongo a pensar en los jóvenes de hoy. ¿Qué pasará con esos jóvenes cuando lleguen a una edad de 40, 50 años? ¿Será que sus hijos estarán en un templo? Porque sus padres ya no están yendo a los templos. No tienen temor de Dios, no buscan a Dios. Pero todo ese es resultado porque se ha perdido el miedo al pecado. Pecar es como cualquier deporte. Continuamos con el texto 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses que de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir ¿a quién? A Jehová. Y viene a mi mente aquel grupo de jovencitos que estuvieron en un templo, o jovencitas, y que ahora de grandes, de jóvenes, se casaron con uno que no es cristiano. Y hoy mejor son católicos y no cristianos, porque no les gustó su vida como cristianos. ¿Y sabe por qué sucede eso? Porque seguramente esos jóvenes o jovencitas vieron en sus padres o en algún líder que no vivieron lo que predicaron. Por eso el carácter moral de un líder debe de ser tomado en cuenta. No pensar en lo que la gente piensa de mí, sino cómo yo vivo delante de Dios, que aunque la gente no me vea, yo vivo para Dios rectamente, hermanos. Todo líder debe de ser consciente de esto. Esta tercera generación que estamos leyendo dice que no conocieron a Dios. Y el no conocerlo significa que no hubo nadie que les enseñara, alguien que les hablara. Y a la gente hay que hablarles de 2 maneras: con palabras y con ejemplo. Todo esto, hermanos, está dentro del marco de una persona, de un líder irreprochable, que debe de ser un modelo en el cual no te veas envuelto a que te llamen a cuentas de que estás haciendo las cosas bien, porque eso repercute en los demás. Y hay un pasaje que mientras yo estaba leyendo esto, vino a mi mente el pasaje que está en Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Búsquelo, también anótelo. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 21. Primer libro de Samuel 4, versículo 21. Porque vamos a ver algo importante.
Cuando el líder le pierde el respeto a la santidad, ya dijimos, el congregante le pierde el miedo al pecado, ¿cierto? Y cuando se le pierde el miedo al pecado, sucede algo dentro de la iglesia donde nos congregamos, del edificio donde participamos. Porque después de que el cristiano, el que se sienta en una banca, le pierde el miedo a pecar, es decir, ya pecan y no sienten nada, sucede un fenómeno en la iglesia que vamos a ver aquí en el pasaje que hemos visto. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando un cristiano le pierde el miedo a pecar, consecuencia de un líder que le perdió el respeto a la santidad? Sucede entonces que la gloria de Dios ya no está de la misma manera en todo lo que se lleva a cabo dentro de una iglesia. ¿Qué significa eso? Vamos a leerlo. El contexto del pasaje aquí es de que Elí tenía 2 hijos, ¿cierto? Y Elí no los había corregido a sus hijos. Y en ese tiempo de Elí, el arca del pacto representaba ¿qué? ¿Se acuerda? La presencia de ¿quién? De Dios. El arca del pacto representaba que la presencia de Dios estaba con Israel como pueblo. Pero Elí como sacerdote tuvo 2 hijos que no tuvo cuidado de la enseñanza de esos 2 hijos, que aunque el pueblo vino y le dijo, mira Elí, tus hijos están de tal y cual manera, él no entendió que no era cuestión de reputación del sacerdote, sino de carácter. Consecuencia de esa falta de respeto de Elí por las cosas de Dios, hay una guerra. Y en esa batalla, según el texto, vamos a leer desde el 14, o yo voy a leer desde el 14, se pierde la batalla. Y dice el 14, cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí, y era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podían ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, mi hijo? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos y también fue echada gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios, ¿qué dice, hermanos? ¿Ha sido qué? Ha sido tomada. Todo esto fue consecuencia porque el líder no cuidó su carácter, cuidó su reputación. No había temor en la vida de Elí como sacerdote por la santidad de Dios. Y se perdió el arca, que representaba ¿qué? La presencia de ¿qué? De Dios. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. ¿Qué fue lo que dijo esta mujer? La gloria de Dios ha sido traspasada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo traducimos a nuestra vida contemporánea? Cuando el líder le pierde el respeto a la santidad de Dios, el vivir para Dios, el congregante le pierde el miedo a pecar y peca por lo que quiera. Pero cuando el congregante le pierde el miedo al pecado, sucede algo en la iglesia.
la gloria de Dios ya no está en la congregación. Explique, pastor. Podemos estar en un lugar así y aunque estén predicando, ya no se siente que el mensaje llega al corazón. Podemos estar en la alabanza y ya no sentimos. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya no está. Porque el Espíritu Santo ya no está trabajando en el corazón. Podemos hacer los eventos, pero ya no hay el impacto que antes había. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios ha sido traspasada. Lo que dice el apóstol Pablo, el Espíritu Santo es contristado. Cuando en una iglesia sucede eso, hermanos, todos los eventos, matrimonios, bodas, servicios, en las predicaciones, existe eso. Ya no sentimos, ya no vemos lo que antes veíamos. Y todo el resultado porque nosotros hemos perdido ese temor a la santidad. El temor a la santidad, la santidad debe de ser algo importante en la vida del creyente, hermanos. Porque tenemos que ejercitar. La santidad es la que Dios nos la da cuando nacemos de Dios. Y se cultiva. La santidad la cultivamos. ¿Cómo se cultiva, pastor? Cuando Dios me pide que haga algo y yo lo hago para Él. Cuando yo renuncio a lo mío por obedecer a Dios. Cuando yo renuncio a mi tiempo para darle tiempo a Dios, yo estoy ejercitando la santidad. Cuando yo renuncio a mi trabajo por dedicarle tiempo a Dios, yo estoy ejercitando la santidad. Cuando yo tomo con respeto la palabra de Dios, yo estoy ejercitando la santidad de Dios. Cuando Dios me dice a Abisaí, no te puedes ir a dormir sin orar, yo estoy ejercitando porque sé que debo de hacerlo por el bien mío. Cuando nosotros valoramos y cuidamos lo que hacemos para Dios, lo estamos ejercitando. La santidad es algo que se cultiva todos los días, hermanos. Si no cultivamos nosotros la santidad, entonces no estamos viviendo para Dios. Porque también cuando ejercitamos la santidad, también renunciamos a ciertas cosas. Señor, Dios me pide tiempo, yo tengo que renunciar. Yo le mencionaba a usted el ejemplo, yo lo he compartido ahí en la iglesia. Yo no puedo entender que en el trabajo sí cumplimos y hasta vamos corriendo, y en las cosas de Dios, como son para Dios, que se hagan medio ahí se va. Cuando una persona dice eso es porque ya le perdió el miedo o el temor a la santidad de Dios. Ejercitar la santidad, hermanos, tiene que ver con renunciar a ciertas cosas y también tiene que ver con rendirle cuentas a Dios. Yo le hago una pregunta a usted como líder. ¿Cuándo fue la última vez que usted le pidió perdón a Dios por lo que ha vivido? Porque todos los días pecamos. Usted no peca. Todos pecamos, todos fallamos. Todos los días. Yo no puedo entender entonces cómo llega la noche y dormimos sin orar. Señor, te doy gracias por este día que te dormiste. Y lo que hiciste es mal. ¿Por qué no pediste perdón? Porque entonces ya no tienes temor a la santidad de Dios. Entonces, la palabra de Dios es muy contundente, hermanos. Este tema de liderazgo es profundo, importante. Pero tenga consciente, y quiero cerrar con esto, hermanos, porque el tema es Tito. Tito tiene una encomienda de llevar las ofrendas. Pero lo que Pablo vio en Tito, vio un hombre que tenía un carácter moral. Si no tenemos un carácter moral, nosotros estamos estorbando a los demás. Cuando nosotros no vivimos lo que enseñamos, el que está allá atrás se vuelve rebelde y no está pensando en lo que escuchó, sino en la manera como vivo yo. Y eso lo que hace es de que pasa el tiempo y entonces las cosas pierden efectividad. Y aquí en la comunidad, veamos el mundo cómo ve la iglesia, cómo ve el mundo el día de hoy a la iglesia aquí localmente. ¿La ve con respeto? Debería verla con respeto.
Y lo que Dios quiere esta tarde con nosotros es que revisemos cosas muy importantes, hermanos. Y es cómo estamos viviendo. Un alto concepto de la palabra de Dios debe llevarnos a obedecer de manera absoluta lo que Dios nos pide. Esto no solamente es cuestión de conocimiento, es cuestión de vivir lo que sabemos, hermanos. Si no vivimos esto, entonces estamos del otro lado. Mal. Por eso es de que cuando leímos el pasaje de Samuel, estamos viendo un sacerdote, Elí, que cuidó ¿qué? Su reputación, pero nunca cuidó su carácter. Y cuando vino la consecuencia, murieron sus hijos y aún más, la presencia de Dios que representaba el arca del pacto se fue. Y qué triste es estar en un lugar donde no sientas que Dios te habla. Y qué complicado es estar en un lugar donde cantas y no se siente que estás cantando. Es muy importante. Y ustedes todos somos llamados. Yo cuando estaba preparando esta reflexión, yo pensaba en mí, pensaba en la iglesia. Porque el no cuidar mi vida trae consecuencias graves. Y recuerde, la palabra irreprochable es un modelo de virtud. Vamos a concluir y cerrar con Tito, capítulo 1, que fue la cita que leímos. Versículo 6. Y recuerde que la palabra irreprochable no es sin pecado, porque todos pecamos, sino hablamos de una persona que no sea llamada a cuentas. Tito 1:6. El que fuera irreprensible o el que fuera un modelo de virtud tiene que ser irreprochable, dice, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de ¿qué? Ni de rebeldía. ¿Qué significa eso? Que si yo como líder tengo una familia, yo debo de cuidar que mientras mis hijos estén en casa no venga el vecino y me diga, fíjese que sus hijos estuvieron aquí, hermano, e hicieron lo otro. Yo debo de procurar eso como líder. 7. Porque es necesario que el obispo o el líder sea ¿qué? Irreprensible, o que sea un modelo. Como administrador, ¿qué dice? De Dios. Yo no logro entender que haya líderes, siervos, pastores, que no sepan administrar las cosas de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias, que dice, deshonestas. Debe de ser un modelo. No es que no te alcanza lo que Dios te da para vivir, sino que sepas administrar lo que Dios te da. Porque el problema del dinero no es que te alcance, es que no me alcanza, Señor, yo con esto no puedo vivir. No, sí puedes vivir, tienes que aprenderlo a administrar mejor. 8. Sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. No está hablando de una reputación, está hablando de un carácter, de lo que somos. Por eso es que el tema tiene que ver que lo que decimos vivimos, hermanos. Sí, logra ver. El 9. Retenedor de la palabra fiel. ¿Qué significa eso? Que lo que Dios te hable no solo se quede aquí en la mente, sino que lo lleves a la práctica. Porque hoy tristemente en las iglesias todos decimos amén y qué bonito, pero no solamente es entender lo que Dios quiere que entendamos, sino vivir lo que ya entendimos. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido, ¿qué dice? Sin quitarle y sin aumentarle, como está en la Biblia. No le quites ni le aumentes, solamente vive lo que Dios te pide que vivas, es todo. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Si tú no tienes autoridad moral y espiritual, el que está sentado no te podrá escuchar, porque son más fuertes tus acciones que tus palabras. Esto es importante y vital. Dios quiere levantar aquí en Betel líderes, no solamente que tengan buena enseñanza, pero que vivan lo que la Biblia dice.
Porque ¿cómo vamos a exhortar, cómo vamos a animar a aquel que no está bien si estamos viviendo peor que ellos? Es como que yo voy y le digo, oiga hermanita, fíjese que tengo mucho tiempo que no lo veo en el templo, vamos al templo, y usted tampoco no va al templo. Como yo voy con el hermano y le digo, oiga hermano, fíjese que Dios es grande y Él lo puede sanar, y yo soy el primero que no creo en Dios, porque ni oro ni voy al templo. ¿Cómo yo recomiendo a Dios si yo no le creo? Hay que tener carácter, hermanos, y para eso hay que tener autoridad, y comienza viviendo. Vamos a dejarlo ahí.